La Virgen del Carmen, el secreto de su poder. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría demoler algunas de tus creencias más arraigadas. Hoy, vamos a desenterrar una verdad incómoda sobre uno de los símbolos religiosos más venerados del mundo. Olvídate de los cuentos de cuna, de las imágenes idílicas, y de la historia que te han repetido hasta la saciedad. La realidad es mucho más oscura, más compleja y, te aseguro, más fascinante. Te voy a lanzar una pregunta que muy pocos se atreven a formular, una que te obligará a ver el mundo espiritual con otros ojos. ¿Es posible que la mismísima Virgen del Carmen, la Madre de Dios, fuera, de algún modo, obligada a entregar el escapulario que millones usan hoy? Sí, has oído bien. ¿Y si ese pequeño trozo de tela, ese amuleto de protección divina que cuelga del cuello de incontables fieles, no nació de un acto de amor puro e incondicional, sino de una presión tan extrema que no dejó opción al cielo? Piensa por un momento en ese escapulario. Quizás lo llevas tú, quizás lo viste en tu abuela, en la imagen de un santo o en la mano de un moribundo. Para muchos, es un salvoconducto al cielo, una garantía de protección contra el mal, un talismán que te asegura la salvación. Una pieza de tela, tan simple, que encierra una promesa tan monumental. Pero, ¿y si te dijera que su origen no es tan romántico como nos han pintado? ¿Qué pasaría si la fe que le profesamos se basa en una transacción, en un momento de desesperación tan abrumador que forzó la mano divina? Es una idea incómoda, lo sé, pero te pido que la mantengas en tu mente mientras desentrañamos esta historia. La Virgen del Carmen, como seguramente ya sabes, es una de las advocaciones de la Virgen María más veneradas en el mundo católico. Su nombre, íntimamente ligado a la Orden de los Carmelitas, nos remonta a un lugar místico y antiguo, el Monte Carmelo. Imagínate ese sitio, una cadena montañosa imponente en Tierra Santa, donde, según las Escrituras, la tierra se encontraba con el cielo. Allí, hace siglos, se establecieron los primeros eremitas, hombres y mujeres que, buscando la soledad, dedicaron sus vidas a la oración y al servicio a Dios. Ellos se inspiraron en la figura legendaria del profeta Elías, de quien se dice que habitó esas mismas montañas y realizó allí milagros asombrosos. En ese ambiente de austeridad y búsqueda espiritual, la figura de María comenzó a ser vista de una manera muy particular, como la flor del Carmelo, un símbolo de pureza, dedicación y una profunda espiritualidad que estos monjes querían emular. Ella era su faro, su guía, su protectora en un mundo hostil. Entonces, volvamos a esa pregunta que te pica la curiosidad. ¿Fue la entrega del escapulario una respuesta bajo coacción? La respuesta, si te atreves a mirarla sin prejuicios, te diré que sí, en cierto modo, lo fue. La tradición y las crónicas más antiguas de la Orden Carmelita, a menudo suavizadas en la narrativa popular, sugieren que el escapulario no apareció en un momento de paz y prosperidad para la Orden. Nada de eso. Su origen está íntimamente ligado a una crisis existencial brutal, a un punto de no retorno. Los carmelitas, que habían florecido en el Monte Carmelo, se vieron obligados a emigrar a Europa. Y allí, lejos de su hogar espiritual, se encontraron con un ambiente hostil. Eran forasteros, su forma de vida era incomprendida, y su misma existencia como orden religiosa estaba seriamente amenazada. Estaban siendo perseguidos, diezmados, al borde de la disolución. Imagina la angustia de esos monjes, el miedo a la desaparición, la desesperación de ver su legado a punto de esfumarse. Fue en ese contexto de desesperación absoluta, cuando todas las vías humanas se habían agotado y la extinción parecía inevitable, que su líder, San Simón Stock, un hombre que había visto su orden al borde del abismo, lanzó un grito desesperado al cielo. No fue una oración tranquila, meditada en la paz de una celda. Fue una súplica agónica, una invocación que venía del fondo de un alma que veía todo perdido. Y fue en respuesta a esa súplica límite, a esa necesidad tan visceral, cuando la Virgen María, según el relato, apareció en el año 1251. ¿Qué implica esto?
Significa que la devoción que sentimos por ella, los milagros que se le atribuyen y las promesas de salvación ligadas al escapulario, nacieron no de una gracia pura, sino de un acto de presión espiritual, de una negociación en un momento de máxima vulnerabilidad. La historia oficial nos habla de un acto de amor incondicional, sí. Pero la otra lectura, la que incomoda y te hace pensar, sugiere que la intervención divina fue una respuesta necesaria, casi impuesta por la abismal desesperación de sus hijos. No pudo, o no quiso, dejarlos caer en la aniquilación. Y en ese acto de rescate, entregó el símbolo más potente de su protección. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, si, en un sentido superficial, el escapulario es un signo de protección divina, una herramienta para la fe, ¿es solo eso? ¿O es, en un nivel más profundo, un recordatorio perpetuo de nuestra propia vulnerabilidad? ¿De qué somos capaces cuando estamos al borde del precipicio? ¿De hasta dónde podemos empujar los límites de lo divino con nuestra desesperación? Millones de personas lo usan con fe, y les trae un consuelo inmenso, eso es innegable. Pero te pregunto, ¿es solo un signo de protección, o es también un testimonio silencioso de una promesa que nació de la necesidad, de una intervención divina en un momento de crisis tan profunda que la historia oficial quizás ha preferido suavizar? Esta es solo la primera capa de un misterio que se extiende a través de los siglos. Si te atreves a seguir desenterrando verdades, te propongo una nueva pregunta, una que nos llevará al corazón de la mística del Carmelo. Si el Monte Carmelo ya era un lugar de profetas y milagros mucho antes de la Virgen, ¿qué fuerzas ancestrales resonaban allí? ¿Y por qué eligió precisamente ese monte, un lugar ya cargado de batallas espirituales, para una intervención tan crucial, tan definitiva para la supervivencia de una orden y el nacimiento de un símbolo tan controvertido? El enigma apenas comienza. ¿El Monte Carmelo, cuna de milagros o de conflictos ocultos? Acabamos de rozar una verdad incómoda, la posibilidad de que el escapulario, ese símbolo de paz y devoción, surgiera de un acto de desesperación tan profunda que, de alguna manera, exigió una intervención divina. Pero para desentrañar por completo este misterio, para entender por qué la Virgen del Carmen fue la pieza clave en esa transacción, tenemos que viajar al corazón de todo, el Monte Carmelo. Este no es un lugar cualquiera, créeme. No es solo una elevación de tierra en el mapa, es un sitio cargado de historia, de mitos, y de secretos que te harán cuestionar la inocencia de los lugares sagrados. Imagínate este monte, este paisaje bíblico. La propia Biblia lo describe como un vergel de belleza y fertilidad, un oasis exuberante en medio de la aridez. Suena idílico, ¿verdad? Pero no te dejes engañar por la postal. El Carmelo, antes de ser refugio de ermitaños y cuna de devotos marianos, fue el escenario de una batalla titánica, un enfrentamiento épico que decidiría el destino espiritual de una nación. Me refiero a la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Un duelo a muerte, no solo de fe, sino de poder puro, de voluntades inquebrantables, de la supervivencia misma de la creencia en un único Dios. Allí, en un clímax dramático, Elías retó a los sacerdotes paganos a invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo. Baal no respondió. Pero cuando Elías invocó al Dios de Israel, el fuego descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras y el agua. ¿Crees que fue una simple coincidencia que el primer gran milagro de Elías, la demostración de la supremacía divina, ocurriera precisamente en este monte? ¿O es que el Monte Carmelo ya poseía una energía, una resonancia especial, que lo convertía en el lugar perfecto no solo para las intervenciones divinas, sino también para los conflictos espirituales más profundos y las exhibiciones de poder más brutales? Piensa en ello. Un lugar capaz de albergar una confrontación tan decisiva, un monte que fue testigo de la aniquilación de los enemigos de Dios. ¿Es un sitio de paz o un campo de batalla espiritual encubierto? Los eremitas, esos primeros hombres que buscaron la soledad y la comunión con Dios en las cuevas y laderas de este monte, ¿realmente sabían el poder que estaban invocando al establecerse allí? ¿Eran conscientes del legado ancestral que estaban heredando, de las energías que aún vibraban en ese terreno?
Ellos buscaban imitar la vida de Elías, dedicando sus días a la oración y al servicio divino. Y fue en este contexto, en esta búsqueda de una vida espiritual pura y dedicada, que la figura de María comenzó a destacar para ellos como la flor del Carmelo, un símbolo de pureza, dedicación y una profunda espiritualidad que estos monjes querían emular. Pero, ¿fue esta devoción a María una extensión natural y espontánea de su búsqueda de Dios, o quizás una necesidad, una búsqueda desesperada de protección ante las fuerzas, visibles e invisibles, que acechaban en esa tierra tan sagrada pero también tan cargada de historia violenta? Ponte en la piel de esos ermitaños. Vivían en un lugar con un pasado tan intenso, rodeados de culturas y creencias diversas, algunos hostiles. ¿No habrían sentido una necesidad imperiosa de una protección aún mayor, de un baluarte espiritual que los resguardara de cualquier amenaza? La idea de la Madre de Dios como su patrona, su guía, su intercesora, cobra un sentido mucho más profundo cuando la ves desde esta perspectiva de vulnerabilidad y necesidad extrema. No solo la amaban por su pureza, la necesitaban por su poder, por su capacidad de interceder en un mundo lleno de peligros. Para ellos, ella no era solo un ideal, era una pieza fundamental para su supervivencia. Fue esta necesidad, esta devoción creciente que se forjó en el fragor de la supervivencia, lo que llevó a la formalización. En el año 1206, la Orden de los Carmelitas fue oficialmente fundada. Con la aprobación papal, esta comunidad, nacida de la necesidad y la búsqueda espiritual en el Monte Carmelo, comenzó a crecer. Y con ellos, su devoción a María se solidificó. La imagen de la Virgen del Carmen no fue simplemente adoptada como una figura decorativa, fue elevada a la posición de patrona y protectora inquebrantable. ¿Por qué esta urgencia en institucionalizar algo tan etéreo como la devoción? Fue, como siempre nos han dicho, para solidificar su existencia ante un mundo hostil, o había un propósito más sutil. Fue para garantizar una intervención continua y maternal que blindara a la orden y a todos los fieles que buscaran su amparo en tiempos de creciente inestabilidad. Imagina la carga que se le puso a esta figura. Ella no era solo un ideal de pureza, era, en esencia, una generala en la batalla espiritual, una garantía de supervivencia para una orden que había sentido de cerca el filo de la extinción. Esta formalización no fue un simple trámite burocrático, fue un acto de fe, sí, pero también de supervivencia estratégica, una declaración al mundo de que contaban con una protectora inigualable, cuyo poder podía ser invocado en los momentos más oscuros. Esta consolidación, este ascenso de la Virgen del Carmen a una figura central para los carmelitas, nos deja con una pregunta que parece simple, pero cuya respuesta encierra un poder asombroso, casi inverosímil. ¿Cómo es posible que una promesa tan aparentemente sencilla, la promesa ligada a un pequeño trozo de tela como el escapulario, haya logrado cambiar el destino no solo de una orden religiosa al borde del colapso, sino de millones de personas a lo largo de los siglos? ¿Qué poder reside realmente en esa conexión tan básica, tan humilde, que la ha convertido en un faro de esperanza y, para algunos, en una garantía de salvación en un mundo lleno de incertidumbre? La respuesta a esto podría desafiar tu comprensión de lo que es posible, y nos llevará al corazón mismo de la intervención divina. 1251. ¿Una simple aparición o el inicio de un pacto secreto? Hemos explorado cómo el Monte Carmelo, lejos de ser un simple lugar de paz, vibraba con energías ancestrales y fue escenario de batallas espirituales decisivas. También hemos insinuado que la devoción a la Virgen del Carmen, tal vez, surgió de una necesidad más profunda de lo que la historia oficial nos cuenta. Pero ahora, la trama se complica y nos lleva al epicentro de todo, el año 1251, el momento en que se selló un pacto que, para algunos, es la máxima expresión de amor, y para otros, levanta preguntas sobre la verdadera naturaleza de la intervención divina. Imagínate la escena. No era un tiempo de gloria para la orden carmelita, sino de profunda angustia. Estaban en un punto de quiebre, una crisis existencial que amenazaba con borrarlos de la historia. Piénsalo, estos monjes,
que habían buscado la paz y la contemplación en las laderas del Monte Carmelo, se encontraron de repente desterrados, dispersos por Europa, enfrentando la incomprensión y la persecución feroz. Su forma de vida, su existencia misma, pendía de un hilo. Su líder, San Simón Stock, un hombre que había visto cómo su orden se desmoronaba ante sus ojos, estaba desesperado. Había agotado todas las vías humanas, todas las súplicas terrenales. No le quedaba más que un último recurso, una apelación directa y agónica al cielo. Fue entonces, en ese abismo de la desesperación, el 16 de julio de ese crítico año, cuando la tradición nos dice que ocurrió un evento extraordinario. La Virgen María se apareció a San Simón Stock en Cambridge, Inglaterra. Piensa por un momento en la imagen, la Madre de Dios descendiendo, no en un momento de gozo y celebración, sino para responder a una angustiosa petición de auxilio. ¿Fue una aparición espontánea de amor maternal, o la respuesta a una desesperación tan visceral que el cielo no pudo, o no quiso, ignorar la urgencia de su llamado? Pudo ser que la fe de San Simón Stock no solo abrió una puerta, sino que ejerció una especie de presión invisible sobre lo divino. La Virgen, según el relato, apareció sosteniendo en sus manos un objeto humilde, un pequeño trozo de tela marrón, un fragmento del propio hábito carmelita. Era el escapulario. Y con él, pronunció unas palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que se convertirían en la piedra angular de esta devoción y en el centro de innumerables debates. Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, signo de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Detente un segundo y analiza esa promesa. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Para muchos, es la máxima expresión de la misericordia divina, un regalo inmerecido de salvación. Pero, para otros, esta declaración tan rotunda levanta preguntas incómodas. ¿Una promesa incondicional de salvación, ligada a un objeto material? ¿Es, de alguna forma, un salvoconducto condicionado, una especie de pacto que te asegura el paraíso si cumples con una condición tan específica? ¿Fue esta promesa un mero gesto de fe, una bendición gratuita, o el inicio de un pacto con consecuencias tan profundas y ramificaciones espirituales que ni siquiera hoy, casi 8 siglos después, logramos comprender completamente? Algunos la ven como la cumbre del amor divino. Otros podrían susurrar que es una forma sutil de control espiritual, un gancho para asegurar la devoción y la lealtad a través de la promesa de evitar la más temida de las condenas, el infierno. ¿Dónde se encuentra la verdad en esa delgada, casi invisible, línea? El escapulario de Nuestra Señora del Carmen se convirtió así en el símbolo más conocido y venerado de esta devoción mariana. Son 2 pequeños trozos de tela marrón, unidos por cordones, que se usan sobre los hombros. A primera vista, es solo eso, un objeto humilde, sin oro ni joyas. Pero para los devotos, lleva un significado espiritual e histórico inmenso. Representa la protección de María, sí, pero también un compromiso tácito. No es un amuleto mágico que te garantiza el cielo sin más esfuerzo, como si fuera una entrada VIP al paraíso. Es un recordatorio constante de tu pacto con lo divino, de tu promesa de vivir una vida de fe, oración constante, caridad hacia el prójimo y obediencia a los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Es una invitación a seguir el ejemplo de María, a vivir con humildad, fe inquebrantable y una dedicación profunda al servicio de los demás. La promesa del escapulario no exime de la necesidad de vivir una vida cristiana, sino que la refuerza, ofreciendo un consuelo y una guía en el camino. Pero aquí es donde la trama se complica y la controversia cobra fuerza. Si el escapulario y su promesa son tan poderosos, si es la llave para no sufrir el fuego eterno y el canal de innumerables milagros, ¿por qué hay todavía quienes dudan de su poder real? Porque la misma Iglesia Católica ha tenido que aclarar repetidamente que no es un talismán que funciona por sí mismo, sino un signo externo de un compromiso interno y una vida de fe? ¿Es acaso que su aparente simplicidad choca de frente con la magnitud de sus promesas, creando una barrera para la creencia racional?
¿O es que la mente humana, siempre escéptica por naturaleza, busca explicaciones más allá de lo divino, prefiriendo la frialdad de la casualidad antes que la incomodidad de lo inexplicable? La fe, para muchos, requiere una renuncia a la lógica más pura, una entrega que no todos están dispuestos a dar. Esta duda, esta resistencia a aceptar lo inexplicable sin cuestionamientos, nos lleva directamente a nuestra siguiente parada, una que pondrá a prueba tu propia capacidad de creer. Si la promesa del escapulario es real, si la intervención de la Virgen es tan poderosa como dicen, porque los milagros que se le atribuyen son constantemente cuestionados por la ciencia y por una parte de la sociedad. ¿Y qué ocurre cuando la fe choca de frente con la cruda realidad de la vida, con el dolor y la tragedia que a veces parecen ignorar cualquier intercesión divina? Prepárate, porque lo que vamos a explorar a continuación podría desestabilizar tu propia concepción de los milagros y de la intervención sobrenatural en el mundo. ¿Milagros imposibles? ¿Fe divina o casualidad perturbadora? Hemos navegado por las aguas turbulentas de los orígenes, cuestionando si el escapulario fue un regalo o una respuesta a una desesperación impuesta, y si el Monte Carmelo es un lugar de paz o de batallas ocultas. Ahora, la pregunta más incómoda de todas, la que divide a creyentes y escépticos, la que puede hacerte dudar de todo lo que das por sentado, si la Virgen del Carmen y su escapulario son tan poderosos, si sus promesas son tan absolutas, ¿por qué la existencia de los milagros sigue siendo un punto de controversia tan acalorado? ¿Son realmente intervenciones divinas o simples casualidades perturbadoras que la fe popular ha embellecido hasta convertirlas en leyendas? Permíteme contarte algunas de las historias que alimentan esta creencia, relatos que la tradición carmelita ha atesorado a lo largo de los siglos. Historias que, para unos, son pruebas irrefutables del poder celestial, y para otros, meros cuentos populares sin una base lógica, fruto de la imaginación humana en su afán por encontrar consuelo en lo inexplicable. Imagina el primer relato, el de los marineros en medio de una tormenta brutal en el mar. No hablamos de una simple lluvia, sino de un infierno acuático. Las olas, tan altas como montañas, se alzaban amenazantes, engullendo el barco una y otra vez. Los vientos, aullando como demonios, desgarraban las velas y hacían crujir la madera como si fuera papel. La muerte acechaba en cada ola, cada segundo era una agonía. Estos hombres, ya sin esperanza humana, con el rostro pálido por el miedo, invocaron la protección de Nuestra Señora del Carmen. Se aferraron a sus escapularios, si los llevaban, no como un adorno, sino como su última conexión con la vida, con lo divino. Otros, sin escapulario físico, se aferraron a la imagen mental de la Virgen, a la mera idea de su intercesión. Y lo que sucedió después es lo que desafía toda explicación natural. La tormenta cesó milagrosamente, no gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El mar, antes embravecido, se calmó en cuestión de minutos, salvando la vida de todos a bordo. ¿Una coincidencia climática asombrosa, o una intervención directa de lo divino? ¿Puedes concebir que, justo en el instante de su súplica desesperada, la furia de la naturaleza se retractara por sí sola? ¿O es más fácil creer en una mano invisible que detuvo los vientos y las olas antes que aceptar que una plegaria puede alterar el curso de la naturaleza? Ahora, pasemos a otro evento, igualmente asombroso, que ocurrió en tierra firme y que muchos todavía relatan con una mezcla de fe y asombro. Hablamos de un incendio voraz que amenazaba con devorar un convento carmelita. No era un fuego pequeño, era un monstruo de llamas y humo, rugiendo sin piedad, devorando la estructura de madera y piedra. Los gritos de desesperación de los habitantes se mezclaban con el crujido de la madera. Los bomberos, impotentes, veían cómo el fuego se reía de sus esfuerzos, sus mangueras parecían juguetes frente a la furia de la conflagración. La situación era crítica, desesperada, con la aniquilación del convento a la vista. Entonces, las monjas, en un acto de fe que a algunos les parecería irracional hasta el absurdo, no hicieron lo lógico. No huyeron sin más. Rezaron fervientemente a Nuestra Señora del Carmen, en un gesto que roza lo teatral, lo impensable,
arrojaron sus escapularios directamente al corazón de las llamas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras, estupefactos. El fuego, de la nada, se extinguió. El infierno ardiente se convirtió en cenizas humeantes y el convento fue salvado. Fue una repentina caída en la presión del viento que, por pura suerte, lo hizo parecer un milagro. ¿Un cambio inesperado en la química del aire? ¿O una verdadera intervención que desafía las leyes de la física y la química que conocemos? ¿Eres capaz de descartar la posibilidad de lo inexplicable frente a tal testimonio colectivo, frente a la evidencia de una destrucción detenida abruptamente? ¿No te perturba la idea de que algo o alguien pueda doblegar la materia? ¿Y si esos relatos de fuerzas de la naturaleza contenidas no te sacuden hasta la médula, considera los testimonios de curaciones milagrosas, quizás los más íntimos y a la vez los más difíciles de rebatir con argumentos puramente científicos. Hablamos de personas desahuciadas, de casos donde la medicina moderna había tirado la toalla. Sufriendo de enfermedades graves e incurables, con diagnósticos terminales como cáncer en fase avanzada, afecciones cardíacas severas, parálisis o dolencias neurológicas devastadoras. Después de invocar la intercesión de María, a menudo acompañada del uso devoto del escapulario, que para muchos es un canal directo de gracia divina, estas personas experimentaron una recuperación completa e inexplicable. No fueron mejoras parciales o remisiones temporales. Hablamos de casos donde los médicos no encontraban ninguna razón lógica, donde los pronósticos eran sombríos, y de repente, la enfermedad desaparecía sin dejar rastro. ¿Es esto el famoso efecto placebo en su máxima y más asombrosa expresión, una remisión espontánea que la ciencia aún no comprende y que casualmente ocurre después de un acto de fe? ¿O realmente estás dispuesto a creer que una oración sincera y un humilde trozo de tela pueden desafiar la biología humana, reescribiendo la sentencia de la muerte? ¿Podría ser que nuestra mente, en su afán por protegerse de lo desconocido, prefiere la lógica fría de la casualidad antes que la incomodidad de lo divino, de lo que escapa a nuestro control y comprensión? La Orden de los Carmelitas, por supuesto, interpreta estos eventos no como meras casualidades o sugestiones masivas. Para ellos, cada tormenta que cede, cada llama que se extingue, cada enfermedad que remite sin explicación médica, es una confirmación palpable de la presencia amorosa y protectora de la Virgen María. Ven en estos milagros no solo actos de beneficencia divina, sino también llamadas de atención, recordatorios tangibles de que la fe puede mover montañas, incluso las de la incredulidad. Para la Orden, y para millones de fieles, estos testimonios son el combustible que fortalece la devoción y que inspira a otros a buscar esa misma ayuda en momentos de necesidad. No hay duda en su fe, para ellos, el poder es absoluto e irrefutable. La fe no se cuestiona, se vive. Pero, para ti que escuchas esto, la pregunta persiste y resiste una respuesta fácil. ¿Eran estos eventos verdaderamente milagrosos, la mano de Dios actuando directamente, o simples coincidencias que la fe popular ha exagerado, embellecido y transformado en leyenda a lo largo de los siglos? ¿Es la intercesión divina un hecho científico que podemos documentar y replicar, o una creencia personal que otorga sentido a lo incomprensible, una forma de encontrar consuelo en un mundo a menudo cruel? Y si los milagros son tan contundentes, si la devoción es tan poderosa, surge una nueva pregunta que roza lo insólito, un misterio que va más allá de la sanación individual. ¿Cómo es posible que una devoción tan específica, nacida en un monte sagrado en Tierra Santa y ligada a una orden religiosa particular, haya logrado extenderse con tal fuerza por todo el mundo, calando hondo en culturas tan diversas y a menudo tan ajenas a sus orígenes? ¿Hay algo más allá de la fe pura, algo casi inexplicable, que impulsó esta expansión global, esta colonización del alma humana? ¿O fue, como algunos susurran, una estrategia, un fenómeno que se aprovechó de las circunstancias para dominar el espíritu de millones? El misterio se profundiza y te invita a seguir. La expansión global, ¿un misterio misionero o una influencia oculta? Hemos navegado por las aguas turbulentas de los milagros y las promesas, cuestionando si la fe es suficiente para explicar lo inexplicable,
y si la intervención divina se manifestó por amor o por la desesperación. Pero ahora, te propongo un enigma aún mayor, uno que desafía la lógica de la historia y la geografía. ¿Cómo es posible que una devoción tan particular, nacida en un monte específico de Tierra Santa y ligada a una orden religiosa con un origen tan definido, haya logrado expandirse como un reguero de pólvora por cada rincón del planeta, calando hondo en culturas tan diversas y, a menudo, tan ajenas a sus raíces originales? Piensa en ello. Desde la oscura Edad Media, cuando el mundo era vasto y las comunicaciones casi inexistentes, los misioneros carmelitas se embarcaron en una empresa monumental. Llevaron consigo no solo su fe, sino la imagen de la Virgen del Carmen, por supuesto, ese pequeño pero poderoso símbolo, el escapulario. Levantaron conventos y promovieron la devoción mariana en tierras lejanas. Es la historia que nos cuentan. Pero, ¿fue esta expansión un simple acto misionero, impulsado solo por el fervor religioso, o existieron otras fuerzas, quizás menos conocidas, incluso más influyentes, que ayudaron a que la Virgen del Carmen llegara a cada rincón del planeta? ¿Qué hizo que esta devoción, en particular, prendiera tan fuerte donde otras quizás no lo hicieron? Comencemos por Europa. La devoción a la Virgen del Carmen floreció con una fuerza inusitada en lugares como España, Italia y Francia. Allí, se fundaron innumerables conventos carmelitas, y la imagen de Nuestra Señora del Carmen se convirtió rápidamente en un símbolo omnipresente de fe y protección. Las fiestas y procesiones en su honor se hicieron habituales, atrayendo a multitudes de fieles. Pero, ¿era solo la piedad lo que impulsaba a reyes, nobles y gente común a abrazar esta devoción con tal fervor? ¿Podría haber intereses más terrenales, quizás políticos o sociales, que vieron en esta figura una herramienta útil para consolidar el poder o la cohesión en tiempos de incertidumbre? La devoción se extendió también a Portugal, Alemania y Polonia, como si una corriente invisible la arrastrara a través del continente, o como si su mensaje, deliberadamente o no, resonara con necesidades más allá de lo puramente espiritual. Luego, el vasto océano se abrió. Con la llegada de los colonizadores europeos a las Américas, la devoción a la Virgen del Carmen fue introducida en el llamado Nuevo Mundo. Aquí, la historia toma un matiz diferente, ¿no crees? Misioneros carmelitas establecieron conventos e iglesias dedicadas a ella en países como México, Brasil, Perú y Argentina. La imagen de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en un icono de fe y esperanza para los recién cristianizados. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿fue esta una verdadera conversión del corazón, libremente elegida, o una imposición cultural, una sustitución forzada de antiguas deidades y ritos por una nueva protectora impuesta desde el exterior? La devoción sigue siendo fuerte hoy en día en toda América Latina, sí, con celebraciones vibrantes y un arraigo profundo en el sentir popular. Pero es vital preguntarse qué tan profunda es su raíz original en el alma de los pueblos conquistados, y qué tanto fue influenciada por la necesidad de los colonizadores de pacificar y controlar a las poblaciones nativas, utilizando el símbolo de una madre protectora para facilitar una asimilación. Y la expansión no se detuvo ahí. En Asia, la devoción a Nuestra Señora del Carmen también echó raíces, especialmente en Filipinas e India. Misioneros carmelitas fundaron comunidades y promovieron la devoción mariana entre pueblos con tradiciones religiosas milenarias y profundamente arraigadas. La imagen de la Virgen del Carmen, en medio de la asombrosa diversidad cultural y religiosa de Asia, se convirtió en un símbolo de unidad y fe. ¿Cómo logró una figura de origen europeo fusionarse y ser aceptada en panteones tan ricos y complejos como los asiáticos? ¿Hubo adaptaciones, sincretismos que la hicieron palatable a deidades locales, o fue su mensaje tan universal que trascendió barreras culturales sin esfuerzo, casi por una fuerza magnética propia? Es un misterio fascinante cómo un símbolo tan particular pudo encontrar un hueco en almas tan distintas. Incluso África fue testigo de esta sorprendente expansión, especialmente en países con una significativa presencia de misioneros carmelitas, como Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Allí, la devoción mariana creció, y el escapulario se convirtió, una vez más,
en un símbolo de protección y fe. Los carmelitas continúan trabajando en estas regiones. Pero, es posible que en estas tierras, donde las tradiciones animistas y las creencias en espíritus protectores son tan fuertes, la figura de la Virgen del Carmen fuera adoptada por un mecanismo de asociación, de reemplazo de antiguas deidades por una nueva y poderosa figura maternal protectora, que encajaba en un esquema mental preexistente? ¿Fue una verdadera convicción nacida del Evangelio o una asimilación forzada y estratégica en el complejo tapiz de la colonización y la evangelización, donde lo nuevo se disfrazaba de lo familiar para ser aceptado? Estas son las preguntas que rara vez se hacen en los relatos oficiales, pero que son cruciales para entender el verdadero alcance y la naturaleza de esta devoción global. La presencia de Nuestra Señora del Carmen en el arte y la cultura religiosa a lo largo de los siglos es otro testamento de su increíble consolidación. Pinturas, esculturas, iconos, vitrales. Su imagen se ha inmortalizado de innumerables maneras, no solo decorando iglesias y capillas, sino también inspirando la devoción de millones. Artistas de renombre como el Greco y Murillo crearon obras maestras que capturan su serenidad y majestad, asegurando su lugar en la memoria colectiva. Estas obras de arte son poderosas, sí, pero también son herramientas de difusión, ¿no crees? Cada representación artística, cada medalla, cada escapulario, cada tarjeta de oración que los fieles usan y comparten, no son solo símbolos de fe, son elementos de propaganda cultural y espiritual que mantienen viva la tradición mariana en comunidades de todo el mundo, grabando su imagen y su historia en la mente colectiva. Incluso la música, con himnos y canciones dedicadas a ella, contribuye a grabar su imagen y su historia en la mente colectiva, permeando el alma de los pueblos. Todo esto nos lleva a la pregunta final de este capítulo, una pregunta que te dejará pensando mucho después de que este vídeo termine. Si la devoción a la Virgen del Carmen ha trascendido culturas, continentes y siglos, resistiendo pruebas y adaptándose a realidades tan dispares, ¿cuál es el verdadero mensaje de la Virgen del Carmen para nosotros hoy? En este mundo moderno, escéptico y tecnológico? ¿Y por qué? A pesar de los avances y las dudas, su historia y su figura siguen resonando con tanta fuerza en el corazón de millones de personas, generación tras generación, como si tuviera una clave oculta para la existencia humana. Prepárate, porque la respuesta a este enigma podría ser mucho más personal y universal de lo que imaginas. El verdadero secreto de su poder, más allá de lo visible. Hemos viajado por siglos de historia y devoción, desenterrando preguntas incómodas sobre el origen del escapulario, la mística del Monte Carmelo, la naturaleza de las apariciones y la asombrosa expansión global de la devoción a la Virgen del Carmen. Hemos desafiado la idea de los milagros y hemos insinuado que, detrás de la fe más pura, a veces se esconden impulsos humanos que rozan lo desesperado. Pero ahora, es momento de que te enfrentes a la verdad más profunda, la respuesta a la pregunta que ha guiado todo este recorrido. ¿Cuál es el verdadero secreto del poder de la Virgen del Carmen? A lo largo de este viaje, te he invitado a dudar, a cuestionar la narrativa oficial, a buscar los matices ocultos. Y es que, para entender el auténtico poder de esta advocación, tienes que ir más allá de los cuentos de hadas y los dogmas intocables. No se trata solo de un amuleto mágico que te concede deseos sin esfuerzo, o de una promesa sin compromiso que te libra de toda responsabilidad. Su poder no radica en un simple trozo de tela colgado al cuello, ni en la mera existencia de un monte sagrado en una tierra lejana. No. El verdadero secreto de su influencia, lo que ha permitido que su mensaje trascienda fronteras, culturas y épocas, reside en algo mucho más complejo. Algo que, quizás, te sorprenda por su sencillez y a la vez, por su profundidad que roza lo incomprensible. El poder de la Virgen del Carmen reside, en primer lugar, en una promesa radical. Aquella que, en el año 1251, según la tradición que hemos explorado, la Virgen hizo a San Simón Stock: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Es una declaración audaz, ¿no te parece? En un mundo donde el miedo a la condenación eterna era una fuerza paralizante, esta promesa ofreció un bálsamo de esperanza inaudita, un alivio que pocos podían imaginar. No es,
como algunos podrían interpretar simplistamente, una garantía para el pecador impenitente que vive sin ley. Los propios teólogos de la Iglesia Católica han tenido que aclarar esto repetidamente: no es un talismán que te exime de vivir una vida acorde con la fe. Pero sí es una invitación incondicional a la vida de gracia, un recordatorio constante para permanecer firme en la fe, frecuentar los sacramentos y vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Es la certeza, para el creyente sincero, de que tienes una protectora incansable, una intercesora que no te abandonará en el momento crucial del paso de la vida a la muerte. Piensa en la inmensa tranquilidad que esa certeza puede dar a una persona, enfrentada a la incertidumbre de la muerte y al juicio final. Esa promesa, esa garantía de un destino final benevolente para el fiel, es una fuente de poder incalculable para el espíritu humano. Pero el secreto de su poder va más allá de la mera salvación individual. La Virgen del Carmen también encarna un llamado constante a la oración y a la meditación. Ella es el modelo de la vida contemplativa, de una conexión ininterrumpida y profunda con lo divino. ¿Por qué esto es tan poderoso en nuestro tiempo? Porque en un mundo caótico, ruidoso, saturado de información y lleno de distracciones constantes, la invitación a la introspección, al silencio interior, a la comunicación íntima y personal con Dios, es una revolución personal y profunda. Los devotos que buscan seguir su ejemplo dedican tiempo a la oración diaria, a la lectura de las Escrituras, a la reflexión. A través de este acto aparentemente simple, pero increíblemente desafiante en la era moderna, encuentran paz en el alma, dirección clara en sus vidas, y una fuerza interior que les permite navegar las tormentas existenciales con una serenidad asombrosa. Este es un poder que no se manifiesta en grandes milagros visibles o en intervenciones espectaculares, sino en la transformación silenciosa del espíritu, en la capacidad de encontrar sentido y serenidad en medio del caos más estrepitoso. Y hay un tercer pilar en este secreto, uno que a menudo se pasa por alto en la búsqueda de lo sobrenatural: su mensaje de amor y caridad. María no es solo una figura celestial que concede favores, es el ejemplo perfecto de amor maternal y de servicio desinteresado a los demás. El verdadero poder de la Virgen del Carmen no reside solo en lo que ella puede hacer por ti de forma milagrosa, sino en lo que ella te inspira a hacer por los demás. Los devotos, al abrazar esta devoción, están llamados a imitar sus virtudes: la compasión genuina, la humildad radical, la generosidad sin límites. Se les insta a servir a los necesitados, a ser la mano visible de Dios en el mundo, a vivir una vida de caridad cristiana activa y comprometida. Este es un poder que no se agota, sino que se multiplica, que se irradia desde cada creyente hacia su comunidad. No es un poder que se guarda celosamente para el propio beneficio, es un poder que se comparte, que se expande a través de actos concretos de amor al prójimo. Es una red invisible de bondad y compasión que se teje alrededor del mundo, y esa red es, en sí misma, una fuerza imparable para el bien. Finalmente, el secreto de su poder es la perseverancia en la fe, incluso frente a la duda y el escepticismo. En medio de las dificultades y desafíos de la vida, de las tragedias inexplicables y de los momentos en que la fe parece desvanecerse, María se erige como un faro inquebrantable de esperanza, un apoyo constante para el alma. Ella no promete una vida sin problemas ni un camino fácil. Al contrario, su propia historia y la de su orden nos muestran que la fe a menudo surge y se fortalece en la adversidad. Pero si ofrece la fuerza y el coraje para enfrentarlos, para no sucumbir a la desesperación. La devoción a ella se convierte en un ancla, una fuente de resiliencia que te permite mantenerte a flote cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. ¿Qué tan potente es la creencia que te permite seguir adelante, que te impulsa a levantarte una y otra vez, incluso cuando la lógica se desvanece y el mundo parece estar en tu contra? Ese es un poder que pocos entienden en su verdadera magnitud, el poder de una fe que te mantiene firme y esperanzado incluso cuando la razón se rinde. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto de su poder, ese que ha perdurado por casi 8 siglos y ha tocado incontables vidas?
Es la convergencia de una promesa eterna que calma el miedo más profundo, una invitación a la oración que nutre el alma en silencio, un llamado a la caridad que transforma el mundo visible y una fuente inagotable de perseverancia que te sostiene en los momentos más oscuros de la existencia. Su legado es profundo y duradero, tocando la vida de millones, trascendiendo fronteras culturales y geográficas, y uniendo a personas de diversas procedencias en una fe común que, para algunos, es la única respuesta a los grandes interrogantes de la vida. La Virgen María permanece, hoy como ayer, una fuente constante de inspiración y fe, tocando y transformando vidas en cada generación, ofreciendo un camino y un propósito que va más allá de lo material. Es un poder que no se impone por la fuerza, sino que se ofrece, que invita a la transformación personal a través de la conexión espiritual, una conexión que solo tú puedes elegir. Y ahora, la pregunta final, la que solo tú puedes responder después de haber explorado estos misterios y estas verdades ocultas. ¿Estás listo para descubrir el poder de la Virgen del Carmen en tu propia vida? ¿Qué secretos esperas que te revele a ti, personalmente, en tu camino? Si quieres seguir desvelando historias fascinantes como esta y explorar los enigmas que se esconden tras la fe, la tradición y los símbolos más poderosos de la historia, síguenos para no perderte ningún capítulo de este viaje.